sesiones y en esas reuniones estuvimos tratando de manera específica e individual la realidad en cada cooperativa, desde la gestión de crédito. Sin embargo, en ese intercambio y en ese trabajo, en esa interacción conjunta, nos dimos cuenta o pudimos deducir al final de esa serie de 7 webinarios que los principales desafíos tenían que ver sobre todo con aspectos relacionados a lo que ya muy bien explicó José Manuel, que tienen que ver con inteligencia múltiple, con inteligencia más intrapersonal y con el ser. Entonces, sorprendentemente, en el marco, digamos, de esta situación que estamos viviendo actualmente, los temas técnicos no es que no son importantes, pero se pueden gestionar siempre y cuando primero se gestionen el ser, o sea, que nosotros como persona, nuestras emociones, que es lo que vamos a ver hoy con nuestra speaker, nuestras emociones y cómo a partir de ahí podemos desarrollar nuestro trabajo, porque en la teoría anterior o en la vieja escuela, cuando uno llegaba al trabajo dejaba todo afuera, en la puerta, digamos, las emociones, la casa, todo eso. Sin embargo, esa teoría ya está totalmente fuera, digamos, de vigencia y estamos más enfocados, por supuesto, a reconocer que somos seres emocionales. Ahora, esa emoción la tenemos que gestionar para que sea siempre de una manera adecuada y oportuna las reacciones, porque también trabajamos con personas. Todas las cooperativas tenemos compañeros de trabajo, tenemos jefes, por eso esto está direccionado fundamentalmente también a personas que dirigen equipos, porque aparte de automotivarse como líder, tiene que también ser el colchón de su equipo de trabajo. Entonces es una doble función, por eso vamos a arrancar. Tenemos 3 temas, yo les envié en el correo 3 temas que vamos a abordar. Este primero, que es gestión de emociones en el equipo de trabajo. El 17 de junio vamos a tener otra reunión de enlace virtual donde vamos a enfocar comunicación en tiempos de crisis. Eso lo vamos a hacer a través de la Academia ALT. Y el último tema, que es liderazgo en tiempos de crisis, lo vamos a hacer en el mes de julio. Entonces, creo que con eso cerramos un poco el abordaje de los 3 temas que hemos identificado como prioritario o por lo menos como desafiantes dentro de esta interacción que tuvimos en los webinarios. Entonces, sin más, ya le quiero dar entrada, le quiero pasar el micrófono a nuestra profesional Ana Limensa. La licenciada Ana Limensa es una persona con muchísima experiencia. Ella nos va a contar un poco más de su expertise. Tiene experiencia no solamente en gestión de talento humano, sino conoce el sector, trabajó en el sector mucho tiempo y en los últimos años ha estado desarrollándose de manera independiente en muchas áreas más. Por eso, Ana, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado participar con nosotros, compartir y bueno, y que nos enseñes, que nos entrene en este breve tiempo, porque son 40 minutos, creo que va a ser todo un desafío, que nos entrenes cómo gestionar las emociones. Y solamente por una cuestión de ordenamiento, la idea es que al final de la presentación, cuando Ana termine, entonces se pueda hacer a viva voz las preguntas. No obstante, también vamos a habilitar el chat. Si ustedes ya quieren ir haciendo comentarios en el chat, pueden ir escribiendo. Y al final, entonces, abrimos los micrófonos, abrimos las cámaras, Ana, intercambiamos con Ana y con todo el grupo, por supuesto, y los que quieren solamente escribir en el chat también. Ana, bienvenida, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a vos, Virginia, a la DGNB, por abrirme las puertas, al director y a todas las personas que están acompañándonos esta tarde, a las personas que eligieron estar esta tarde, ¿verdad? Porque con todas las cosas que tenemos que hacer y con todas las posibilidades de repente que haya a nivel virtual hoy, uno puede estar eligiendo en qué o cómo administrar su tiempo, ¿verdad? Entonces, que nos hayan elegido es genial. Podemos compartir un poco. En realidad yo no creo que tenga, no lo tomo como enseñar, pero sí contarles lo que yo sé al respecto, contarles desde mi experiencia lo que implica el tema de las emociones en el equipo de trabajo y cómo hoy, más que en otros momentos, a lo mejor eso está impactando hoy en cada uno de nosotros, ¿sí?
¿Qué nos pasó o qué les pasó? Quiero que recuerden cuando se declaraba en cuarentena por una semana, la pandemia, cómo es que esto llega a Paraguay, decíamos mucho, cómo fue posible, sí, todo lo que nos generó, ¿sí? ¿Qué les generó? Quiero que se acuerden, ¿qué les generó? Por ahí hubo, no sé, miedo, tristeza, desesperación. Por ahí yo sentía a lo mejor una incertidumbre, ¿qué va a ser esto? ¿Cómo voy a seguir trabajando? ¿Cómo voy a seguir avanzando? ¿Sí? Entonces, un montón de emociones que nosotros en ese momento, con declararse la cuarentena, con decir, bueno, el COVID está en Paraguay, ¿sí? Se nos disparó la antena, ¿verdad? Y tuvimos que o sea, primero sentimos un montón de cosas y después a partir de ahí empezamos a hacer acciones distintas a las que ya estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero para tener en cuenta en el tema del manejo, la gestión de las emociones? Y pienso en mi equipo de trabajo, ¿sí? Lo primero que tengo que saber es poder manejar mis propias emociones. ¿Sí? Yo tengo que poder manejar mis emociones y para que yo pueda manejar o administrar mis emociones, tengo que poder ser consciente de qué es lo que estoy sintiendo o cuál es la sensación que está, o cuál es la emoción que está habitando en mí. ¿Sí? Porque a veces, no digo que les pase... ¿qué les pasa a ustedes? No sé cómo lo gestionan, pero puede ser que como a nosotros nadie nos enseñó sobre inteligencia emocional, nunca, ni en el colegio, ni en la facultad, ¿sí? Esto no es un tema como, no le daban la importancia que se le da al coeficiente intelectual, entonces como que no hubo mucho material, sino que es más autogestión y bueno, y fuimos aprendiendo también, ¿verdad? Entonces como que es importante que podamos darnos cuenta de qué es lo que sentimos, ¿verdad? La emoción siempre es disparada por algo de afuera, ¿sí? Se declaró la cuarentena por la pandemia y ¿qué emoción me generó? ¿Sí? Miedo. Tuve miedo porque no sé qué voy a hacer, porque no sé cómo voy a administrar esto, o tengo miedo por mi familia, por mis hijos, ¿sí? Un montón de cosas que fuimos sintiendo, ¿verdad? Bueno, entonces les quiero compartir un poco la presentación que preparé, en honor también al tiempo, ¿sí? Y ir hablando un poquito y a ver cómo les suena lo que les cuento. Como les decía, gestión de las emociones en equipos de trabajo, un tema súper importante. Imagínense cuánto más importante cuando lo relacionamos en gestionar las emociones mías y las de mi equipo en este tiempo de crisis. ¿Sí? Nunca probablemente fue más importante que ahora poder gestionar eso. Cuando yo hablo o cuando yo pensaba y estaba haciendo esta presentación y digo, la palabra crisis a mí me lleva a relacionarlo con desafío. La palabra crisis a mí me lleva directamente a relacionarlo con un desafío, ¿sí? Cada uno de ustedes puede relacionar con un tema, con una palabra, con una situación, la palabra crisis. Generalmente lo que pasa también es que cuando hablamos de crisis es como que entramos en corto o estamos alertas o algo malo puede pasar o algo malo está pasando, por eso es una crisis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí cuando veo esta palabra crisis? ¿Sí? En primer lugar, a mí me dispara hoy, ya después de este tiempo que pasó, de ir reacomodando las cosas, me dispara la palabra desafío, ¿sí? Si ustedes son líderes de equipo o están trabajando conjuntamente, igual es un desafío el tema de manejar las emociones, ¿sí? ¿Cuáles son esos principales desafíos que por lo menos yo lo que hice fue anotar lo que a mí me pareció que eran los principales? Lo primero es darme cuenta, yo como persona, como profesional, o como líder o como directivo de una cooperativa,
yo necesito desarrollar probablemente nuevas habilidades. Lo que hablaba Virginia de repente, necesitamos empezar no a dejar de mirar mis habilidades técnicas, sino que empezar a enfocarme a lo mejor en lo que llamamos habilidades blandas, donde está en primer lugar el manejo de las emociones o la inteligencia emocional, ¿sí? Después, otro de los desafíos grandes que tenemos también es la distancia física, y que aparte de que haya esa distancia física, de que vos estás allá y yo estoy acá, pero nos conectamos con esta cámara, ¿sí? Lo que decía el director, tiene que haber una cercanía emocional, ese vínculo con esa persona, ese vínculo con mi equipo de trabajo, yo igual lo puedo gestionar, ¿sí? Yo lo puedo gestionar y hay formas en que yo pueda mantener eso. Entonces, por eso es un desafío, porque no tengo que dejar que esa distancia física me aleje, me aleje de mi equipo de trabajo, o de mis colaboradores, ni de mi familia, ¿verdad? Hay una nueva forma de relacionarnos. Hoy nos estamos enviando abrazos virtuales, ¿sí? Yo tomaba un café virtual el otro día con una amiga, ¿verdad? Entonces ella tomaba su café y las sesiones de coaching, todo estamos haciendo, ¿sí? Entonces hay una nueva manera de relacionarnos. Acá es importante, y para un poco para contarles, es importante cuando hay una crisis como esta que hubo, o esta que hay, que está presente, que yo acepte cuál es la situación que está hoy, ¿sí? Que yo acepte cuando es una situación que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar, yo no puedo borrar la pandemia, yo no puedo hacer que deje de existir, yo no puedo decir protejo al Paraguay y acá no llega, o protejo a Sudamérica, acá no llega. Yo no puedo, eso no está, no puedo hacer nada con eso. Es una realidad fáctica que está ahí y que yo necesito aceptar. Primer punto para tener en cuenta en cuanto a también al manejo de mis emociones, necesito aceptar eso. Porque si yo no lo acepto, me va a hacer sufrir, porque voy a esperar que pase, porque voy a esperar que cambie, porque cuando ya no esté, cuando todo vuelva a ser normal, ¿verdad? Y sin embargo, es como que esto nos plantea una nueva normalidad, una nueva manera, ¿sí? Entonces, aceptar la crisis, aceptar lo que está pasando, aceptar esta nueva manera de relacionarnos. Definir un tipo de comunicación que sea eficiente. ¿Y por qué que sea eficiente? Porque comunicación no es solamente dar información, no es solamente enviar por correo, no es solamente reunirnos y hablar sobre el trabajo y dar las pautas, no es solamente eso, ¿sí? La comunicación, y para que sea eficiente, y más en esta situación, requiere otros cuidados. Entonces, mi comunicación tiene que ser clara con mi equipo, mi comunicación tiene que ser honesta, yo tengo que poder decir lo que es, lo que pasa en la empresa, en la cooperativa, en la organización. Sí, tengo que ser muy honesto, tengo que poder tener mucha escucha también, no solamente exteriorizar ni decir, sino que también escuchar mucho a mi equipo de trabajo. Tener flexibilidad, ¿sí? Necesito salir de la caja en el sentido de necesito hacer las cosas diferentes, y tengo que aceptar también, si yo soy líder de un equipo, pues también tengo que aceptar que mi gente, mis colaboradores van a trabajar de otra manera, que va a haber otra forma de a lo mejor de mirar la productividad, que va a haber otra manera de supervisar. Sí, entonces en ese aspecto tengo que ser flexible, tengo que poder expandir mi mente, ¿verdad? En relación a ir mirando todo lo que hay alrededor mío y la situación real de cada colaborador de mi equipo, ¿sí? También otro desafío es, por un lado, la contención, y por otro lado, la productividad, ¿sí? Y acá, si hay colegas de recursos humanos, de gestión de talento, me van a entender, porque es como que desde recursos humanos siempre estamos en ese de tener que equilibrar, ¿verdad?
pero en realidad compete a todos los gestores de personas, a todos los líderes de las organizaciones. Y por un lado es contener. ¿Hasta qué punto, hasta qué hay un límite para contenerle a mis colaboradores? Si mis colaboradores estuvieron asustados, ¿por qué? Porque tienen miedo de perder su puesto de trabajo, muchos contratos fueron suspendidos, o mis colaboradores están con incertidumbre, o están con temor a enfermarse, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto contengo? Porque la contención, y seguro que ustedes lo hicieron en sus organizaciones, es una primera parte súper importante para después trabajar la productividad, ¿sí? Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio porque ambos son súper importantes. De esta contención pasar a la productividad y eso después va a desembocar también en mayor compromiso, ¿sí? Bueno, también trabajar y entender todos dentro de una organización la corresponsabilidad. Hay una corresponsabilidad tanto de los líderes como yo que soy colaboradora, ¿sí? De la empresa, de la organización o de los empleados. Hay una corresponsabilidad, no hay una responsabilidad directa, sola y exclusiva, ¿sí? Así como yo como colaboradora puedo necesitar la contención de mi líder, que entienda que en este momento, a lo mejor si estoy haciendo teletrabajo, yo tengo una realidad diferente porque yo tengo hijos pequeños, entonces yo no puedo estar conectada a la hora que él pide, porque es la hora en que si estoy en la casa, no sé, le tengo que dar de comer a mi bebé, no sé, estoy diciendo. Entonces ahí es, bueno, ¿y a qué hora podés trabajar? Porque lo que también esto nos trae es poder fijarnos más, no en la cantidad de horas que trabajemos, sino que en lo que produzcamos en las horas que trabajamos. ¿Sí? Ahí no sé si estoy diciendo claro, te pueden escribir ahí y vamos respondiendo también, ¿verdad? Me gustaría ser clara y si no lo estoy diciendo, me escriben también ahí en el chat, por favor. Bueno, a ver qué otras cosas. Bueno, cuando hablamos de todo esto, es importante, acá viene el tema de la gestión de las emociones, ¿sí? Y quiero que vean esta imagen que está acá, y cada uno de ustedes va a identificarse en este momento con algún rostro, ¿sí? Yo estoy feliz, estoy espléndida en este momento, estoy contenta, o estoy cansada, ya está llegando al final de las horas laborales, estoy cansado, o estoy enojado porque no cerré mi proyecto, estoy frustrado porque no estoy logrando cumplir mis metas, no sé. ¿Cuáles de estos rostros le están diciendo algo a ustedes? ¿Qué información me da? O sea, eso que veo, eso que refleja esa imagen es lo que probablemente, o con lo que a mí me relaciono, elijo, probablemente me está dando información de cómo yo me encuentro, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de gestión de emociones, hablamos de inteligencia emocional. Daniel Goleman, que fue un poco el que, popularizó, por decirlo así, el término inteligencia emocional, y hablaba el director de Gartner, por ejemplo, que él hablaba un poco de inteligencias múltiples, y bueno, Daniel Goleman lo sigue a Gartner también y trae un poco más profundamente lo que es inteligencia emocional. Y como les decía, a nosotros no nos enseñaron inteligencia emocional en el colegio, ni en la escuela, ni en la facultad, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Lo bueno es que podemos aprender y que hay muchísimas maneras de aprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que plantea la inteligencia emocional? Y en el libro de Daniel Goleman, que es un libro muy recomendado, si quieren verlo, ¿verdad? Habla de que el coeficiente intelectual, ¿sí? Que es el CI, contribuye, o sea, está comprobado, no es algo que digo porque soy fanática de la inteligencia emocional, ¿verdad? Contribuye al 20% del éxito de la persona a su edad adulta, ¿sí? O sea, que yo sea exitoso o exitosa, ¿sí? 20%
de eso le debo a mi coeficiente intelectual. Que ustedes saben que los que ya son de la época de mi escuela o de mi colegio, pues tenías tu prueba, y eso que yo soy psicóloga, tenías tu prueba donde te daba el dato, ¿verdad? Te medían tu coeficiente intelectual. ¿Verdad? Si eras promedio, superior a, término medio, etc. Los que pasaron por ese examen se han de acordar, ¿verdad? Entonces, lo que la inteligencia emocional y básicamente lo que Daniel Goleman plantea es que SSI no es que no es importante, ¿sí? No estoy diciendo que no es importante, ¿sí? No estoy diciendo que vos te vayas, que te instruyas, que tengas tu título universitario, que no estoy diciendo que eso no es importante, solo que contribuye al éxito, y ahí es también que entiendo yo por éxito. Yo puedo entender por éxito tener 5 títulos universitarios, o yo puedo entender por éxito, por ejemplo, tener una familia, tener una estabilidad económica y estar tranquilo, estar sano, ¿sí? O sea, eso también es como que muy relativo, ¿verdad? Bueno, entonces, y el 80% del éxito, el 80% restante, dice que tiene que ver con muchas otras cosas, y entre ellas la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, dentro de la inteligencia emocional es que está el manejo de las emociones. Y ahora vamos a ir mirando un poquito más eso también, ¿vale? La inteligencia emocional nos da como 2 aristas principales. Una que es la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver conmigo, ¿sí? Tiene que ver conmigo, con mi inteligencia emocional hacia mí misma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? Hay 3 aspectos o 3 claves, por decirlo, dentro de esta inteligencia intrapersonal. Una de ellas es la autoconciencia, ¿sí? La autoconciencia que tiene que ver con ser consciente soy consciente de quién soy, sé quién soy, me conozco, ¿sí? Tengo confianza en mí misma, y ahí está el tema de, puede ser una cuestión, tengo autoestima, confío en mis capacidades, conozco cuáles son mis talentos, y a mí me encanta hacer una prueba, que generalmente lo hago trabajando con jóvenes. Cuando yo les pregunto a la gente, a los jóvenes especialmente, y ahora les pregunto a ustedes, pueden listar por lo menos 5 talentos, por lo menos 2, digo, ¿no? Por lo menos 2 talentos pueden listar, y en realidad pasa que es como que se quedan en blanco. No sé qué les pasa a ustedes, pero en el trabajo con jóvenes, por lo menos ellos se quedan en blanco porque hay un proceso de autoconocimiento. Cuando yo puedo decir, yo soy bueno para esto, esto me gusta y me sale bien. Porque puede ser que a mí me encante cantar, pero no tengo talento para cantar, ¿sí? Entonces, amerita que yo me conozca, que yo sepa, y que yo sepa lo bueno que yo puedo hacer o cuáles son las fortalezas que tengo, pero sin dejar de mirar también las oportunidades de mejora que he de tener yo. Por ejemplo, yo sé que soy una persona que le cuesta escuchar a los demás, por decirlo. Entonces, si yo soy consciente de que a mí me cuesta escuchar, y si yo soy conscientemente en mis conversaciones con otros, voy a tratar de escuchar más, porque yo ya sé que a mí me cuesta escuchar. Entonces ya me programo y ya me aguanto, y ya no estoy pensando en la respuesta que le voy a dar cuando está hablando el otro, sino que ya escucho, ¿sí? Pero soy consciente. Esa es la diferencia. Si yo no soy consciente que yo no sé escuchar, el otro me va a hablar, pero y como yo no soy consciente que no escucho, yo no le voy a dejar hablar. Es más, él me habla, yo ya voy a pensar la respuesta exacta, y ya sé, y espera, y te paro, y ¿sí? No sé si estoy siendo clara, si me están siguiendo. En el ejemplo que les quiero mostrar es algo súper, a lo mejor muy sencillo, pero sí con eso la idea que podamos tener claro, el ser consciente o tener la autoconciencia implica que yo me conozca.
que conozca cuáles son mis fortalezas y cuáles son las cosas también que yo tendría que ir mejorando, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, ¿sí? Después tenemos el control emocional, es el manejo de las emociones, ¿verdad? Que tiene que ver con autocontrol, confiabilidad, integridad, adaptabilidad, innovación. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una emoción, ¿sí? La emoción es generada por algo externo. Ejemplo, viene una amiga que no veo hace 5 años y que llega a mi casa de sorpresa y mi emoción es alegría, ¿sí? Entonces, esa emoción de alegría, ¿sí?, mueve mi cuerpo hacia, a lo mejor me voy, la abrazo, ¿sí? Entonces sonrío, todas esas posturas que tienen que ver con esa emoción, ¿verdad? Y las reacciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, y con eso no hay nada, está todo bien, yo puedo reaccionar así, pero ¿qué pasa si me enojo con alguien y lo que quiero, en mi reacción lo que quiero es, no sé, tirarle mi lápiz, ¿verdad? O mi reacción es, estoy enojada, no le hablo, ¿sí? Entonces eso tiene después unas consecuencias también, ¿verdad? Entonces cuando yo tengo un manejo de mis emociones, no quiere decir que yo no me enoje nunca, ¿sí? No tiene que ver con eso, porque eso es algo natural. Todas las personas nos enojamos, o sea, es una emoción y no la podemos invalidar, porque como emoción es una información y es importante. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con ese enojo? Es gestionar mi enojo. Tampoco es dejar pasar, ¿sí? O sea, claro, ella me hizo enojar, pero voy a dejar nomás pasar porque ahora no quiero pelearme o no quiero pasar peor, ¿verdad? Entonces, eso no es gestionar. Eso es pasar así por atrás y no mirar lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Entonces, la gestión implica un enojo, por ejemplo, es hablar con esa persona, no en ese momento, quizás contar hasta 10 o en otro momento, ¿verdad? Y hablar con esa persona y decirle, me enojó mucho A, B, C, D cosas. Ahí estoy gestionando mi emoción. Y entender que la gestión es una cosa y la reacción es otra cosa, ¿sí? En una alegría, ¿sí? Cuando yo tengo alegría porque viene mi amiga, yo reacciono acorde a esa emoción y no pasa nada. Pero cuando es un enojo, probablemente la reacción, y más si es impulsiva, no esté muy acorde, ¿verdad? Entonces ahí lo que tengo que es gestionar, ¿sí? Bueno, más o menos por ahí. Después, la motivación. La motivación también tiene que ver con uno mismo y no es solamente cuando hablamos de motivación, generalmente, y más si somos líderes de equipo, lo primero que pensamos es, le tengo que motivar a mi colaborador. Todo el tiempo le tengo que motivar a mi colaborador, ¿verdad? Entonces, no se trata solamente de motivar al colaborador, porque dentro de la motivación también hay una corresponsabilidad. Cada uno tiene que poner su parte. Pero para que yo pueda tener esta capacidad de repente de motivar a un otro, ¿qué es lo primero que tengo que saber hacer? Motivarme a mí misma, o sea, automotivarme, ¿sí? Si yo no logro conectar con algo, con ese motor que me activa, ¿sí? Que tiene que ver con la automotivación, si yo no logro conectar con eso, es muy difícil que lo pueda hacer con otras personas, ¿sí? Entonces ahí es como que, y me pasa a mí siempre porque a veces le digo a mi hija de 8 años, anda, abrigate, Sofi, estás desabrigada, anda, abrigate. Y me dice, mami, pero vos no estás abrigada, ¿verdad? Entonces como que, ¿qué pasa si yo no hago o yo no practico y quiero practicar en otros? Y los que son padres y madres me van a entender porque ese ejemplo creo que es frecuente también, ¿verdad? Entonces, como que si yo, hilando la motivación, si yo no me sé automotivar, no puedo motivarle a los otros porque eso no, tiene que ser genuino, tiene que ser auténtico,
¿sí? Entonces yo tengo que pasar por esa experiencia, yo tengo que saber lo que es. Entonces, ¿cuál es mi motor? ¿Qué a mí me motiva? Y me conecto con eso que me motiva y a través de eso también motivar a otros. Y ahí ustedes me pueden decir, sí, pero hay gente que no le puede motivar, o hay gente que tenés que vivir motivándole, ¿sí? Siempre hay casos y casos, porque todos somos diferentes. Entonces, hay que ir mirando, siempre es mirar a la persona como es, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a ser diferentes también, ¿verdad? Bueno, en la segunda parte tenemos, eran dos, dentro de la segunda está la inteligencia interpersonal, ¿sí? La inter tiene que ver en mi relación con otros. Cuando hablamos de mi relación con otros, Daniel Goleman trae un poco acá la empatía, ¿sí? Y la empatía, y a lo mejor ustedes conocen, ¿verdad? El dicho que dice, la empatía es la capacidad de ponerse en el zapato de los otros, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, no sé, imagínense a sus esposas, a sus esposos, novios, pareja, etcétera. Imaginen los zapatos de esa persona, imagínense ustedes calzando esos zapatos. ¿Sí? Puede ser que genere incomodidad, o sea, no, ¿sí? Entonces, la empatía no tiene que ver con esa incomodidad. La empatía tiene que ver con vincularse, entender y aceptar, ¿sí? Y poder sentir lo que la otra persona trae, o con lo que la otra persona está pasando o está sintiendo. ¿Sí? Entonces hay una diferencia ahí. La empatía tiene que ver con conectarse con lo que la otra persona está pasando, está sintiendo, está viviendo. ¿Sí? Tiene más que ver con estar al servicio de la otra persona, sin juzgar, ¿sí? Porque otra vez, si yo, para ser empático, yo no necesito juzgar, ¿sí? Y eso no significa que yo tenga que aceptar, ¿sí? O sea, yo puedo, como decimos en el coaching, validar lo que pasa con esa persona, pero eso no implica que yo acepte o apruebe, ¿sí? Pero sí, porque tiene que ver con ella, yo lo valido y lo respeto, ¿verdad? Entonces, es estar más enfocado en la persona y entender genuinamente lo que le pasa a la persona. Entonces, la empatía es mucho más amplio que ese término usual que por lo menos yo he escuchado, que tiene que ver con ponerse en el zapato de la otra persona. Lo último dentro de estas 5 claves de la inteligencia emocional es las habilidades sociales. Las habilidades sociales tienen que ver con cómo me comporto con otros, cómo me relaciono con otras personas, cuál es mi forma de ser, cuál es mi conducta, cómo impacto, cómo influyo. Y esto se ve muchísimo en los que están siempre a cargo o que tienen gente a cargo, si en los que son líderes. ¿Cómo impacta la forma de ser de ese líder en su equipo? ¿Cómo impacta la forma de comunicarse, de persuadir? Ay, por ejemplo, puedo decir, me encanta mi jefe porque siempre nos cuenta cuáles son los planes y nos convence de que esta es la manera y nosotros trabajamos motivados, ¿sí? Eso tiene que ver con las habilidades sociales, ¿sí? Entonces, con las habilidades sociales es que yo logro conectar más con mi equipo de trabajo, yo tengo una capacidad de resolver los conflictos, yo estoy amigada también con los conflictos, y esto es una cosa personal, les digo, yo estoy súper amigada con los conflictos porque entendí, el conflicto es parte de la vida del ser humano. Imagínense cuántos de ustedes habrán tenido algún conflicto o una situación y que en su momento dolió, a lo mejor, sí, tuvo complicaciones para mí, me fue desagradable, fue un momento que no me gustó, pero ese conflicto me eleva, porque una vez que yo logro resolver eso, yo me elevo ante esa situación. Como dice, también eso tiene que ver con el paradigma de cómo miro los problemas, ¿verdad? Si yo al problema le miro en la misma distancia que yo, bueno, le veo igual,
pero si al problema le miro hacia arriba, le veo más grande. Pero ¿qué pasa si yo me paro y le miro hacia abajo? El problema queda más para abajo. Entonces, tiene mucho que ver con eso también, con los paradigmas que yo tengo. Tiene que ver con cómo me adapto a los cambios, ¿sí? Cuando hay... Lo único que yo estoy segura que no va a dejar de suceder son los cambios. O sea, siempre, 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 siempre están. Todo está cambiando. Bueno, entonces es importante, esta cualidad es la que más me acerca también a mi equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, volviendo a las habilidades sociales, ya les hablé de las cualidades un poco de una persona que tiene esta habilidad, ¿verdad? Entonces, acá ya para darle un poco todo esto que les conté, que tiene que ver con la inteligencia emocional y que tiene que ver con el manejo de las emociones en mi equipo, cuáles son los desafíos más importantes que yo considero que nos está tocando hoy con nuestro equipo de trabajo. Yo tengo toda esta teoría, pero ¿qué es lo que ahora es importante también? Es qué acciones voy a hacer, cómo trabajo esto, ¿sí? Entonces acá yo fui poniendo algunas de las cosas que me parecieron importantes, ¿verdad? Que tienen que ver, que acá se puede ampliar mucho más, ¿verdad? Pero mis acciones como líder, si necesita mi colaborador que le contenga, que le cuide, pues bien, yo tengo que contener y cuidar, ¿sí? Si lo que necesitamos es trabajar una comunicación clara y honesta, bueno, pues enfocarnos en eso, enfocarnos en comunicar lo que necesitamos comunicar. Las expectativas claras. Siempre, si yo soy líder en mi equipo, para no generar esa incertidumbre, también es importante que yo sea claro en cuanto a cuáles son mis expectativas o qué es lo que yo necesito que logres, en cuánto tiempo, ¿sí? Porque ahora vamos a estar trabajando mucho en el tema también de por objetivo, a lo mejor, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que también va a ir entrando cada vez más en las organizaciones, ¿sí? Transmitir los valores, aunque hagamos teletrabajo, aunque nos reunamos de repente, yo sé que hay cooperativas que están trabajando por horas, o por turnos, mejor dicho, para ellas están haciendo creo que todo el horario completo, pero están trabajando por turnos intercalados. Bueno, siempre como líder transmitir los valores de la institución, no transmitir para que la gente se conecte también con eso, los valores, la misión, ¿sí? Hacer entender y cuidar la escucha activa, ¿sí? Inclusive sabemos que comunicación, todo es comunicación, ¿sí? En realidad lo que hablamos es 7% nomás de lo que implica la comunicación. Después el resto es mi gesto, mi mirada, mis movimientos, mis silencios comunican, ¿verdad? Entonces, la escucha activa es súper importante para poder tener en cuenta qué está pasando, qué están necesitando, ¿sí? ¿Qué puede ser o qué mejoras puede estar sugiriendo mi equipo y yo no estoy escuchando, ¿verdad? O qué está necesitando realmente, y enfocarme en eso que está necesitando y no en buscar opciones que a lo mejor no es lo que están necesitando, enfocarme en la productividad por objetivos. Sí, acá yo creo que también esto es lo que se viene, ¿verdad? No es trabajar por horas como hablaba al principio, sino que vamos a estar enfocados más en la productividad, por objetivos, por metas, por proyectos. Motivación, ¿sí? Y motivación no tiene que generarme estrés, yo tengo que motivar a mi equipo, ¿verdad? Porque es algo que como yo lo tengo en mi automotivación, es algo con lo que yo puedo fluir, ¿sí? Y en definitiva es un reinventarme yo para poder reinventar mi equipo de trabajo también, ¿sí? Y solo para cerrar un poco, reforzar que si yo quiero administrar las emociones de mi equipo para lograr trabajar en conjunto y lograr el éxito, lograr los resultados, los objetivos, primero tengo que mirar cómo estoy yo, ser consciente de yo como líder, cómo estoy, cómo están mis emociones, cómo está todo lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Y a partir de ahí poder trabajar con mi equipo de trabajo. Bueno, era
básicamente es todo lo que les quiero compartir y me encantaría escuchar sus comentarios. Estoy abierta a responder lo que ustedes de repente necesiten. Virginia, quedó atenta. Sí, Traté muchísimas de gracias, ceñirme Ana. a la hora. Muchísimas gracias, Ana. Dejo de compartir, ¿verdad? Un ratito. Perfecto. Entonces, bueno, les pido también a todos los participantes que puedan abrir sus micrófonos, puedan abrir sus cámaras. Entonces, Ana habló que uno de los desafíos en esta nueva manera de comunicarnos y de relacionarnos es la humanización de este mecanismo, ¿verdad? Porque como estamos haciendo en muchos casos teletrabajo y habló también de los temas de horarios parciales, habló del enfoque de productividad, entonces, ¿cómo humanizar el trabajo y cómo lo que estamos, digamos, de repente de equipos de trabajo, cómo seguir motivando al equipo si yo no le tengo de cuerpo presente? Más todavía con el desafío del distanciamiento social, que implica que ni siquiera puedo tener contacto físico, porque nosotros los latinos somos muy de contacto físico, ¿verdad? Nos besamos, nos abrazamos, para nosotros es normal. Eso para un anglosajón o para un japonés, eso sería terrible, ¿verdad? Es más frío, pero nosotros somos naturalmente mucho más efusivos. Entonces, ahora yo llego a la oficina y le tengo que decir, hola Miriam, así de lejito, ¿verdad? Y con tapaboca, y casi cada una huye a su dependencia. Imagino que así estamos todos. Entonces, a veces, muy importante, Ana, tal vez para complementar estos aspectos, y nosotros que estamos también en las cooperativas, muy importante lo que dijiste, que a veces que comunicar no es solo lo que yo digo. Entonces, ese mensaje que estoy enviando con mi no verbal es mucho más fuerte. Y aunque nosotros no nos demos cuenta y tratemos de poner una cara de contento o otra vez de fingir, siempre lo que está adentro va a salir. O sea, eso se nota en la cara. Entonces, saber leer también un poco el estado de ánimo de nuestra gente, aunque no podemos hacernos cargo, como bien también ella. Yo noté 3 puntos acá que me gustaron mucho, que quiero compartir con ustedes, y entonces ya después me levantan la mano, así les veo para poder habilitar el micrófono para los que quieran comentar y hacer las preguntas. Uno, el tema de la motivación. Muy importante la automotivación, eso es algo que tenemos que entrenar. Si estamos en cargo de liderazgo, y no solamente en cargo, sino estamos a cargo de personas o compartiendo con personas, tenemos que desarrollar, porque eso se entrena, la capacidad de automotivarnos. Y la motivación no es para todos el mismo, digamos, no todos nos motivamos de la misma manera. Ana también habló ahí los logros y bueno. Y en el marco de la motivación, algunos me dicen a veces, bueno, se le recortó todos sus premios, sus comisiones, están desmotivados. Entonces, si el dinero es la principal motivación, estamos fritos. Ese es un tema que nosotros tenemos que trabajar en la remuneración emocional, que en los buenos tiempos no se nota tanto porque más producimos, más ganamos. Pero si el foco está en el dinero, entonces ahí vamos mal, porque estamos poniendo, digamos, no quiero decir que no es importante el dinero, pero es secundario. Yo tengo que tener una motivación o un propósito que va más allá del dinero, porque el dinero me impulsa, pero no me motiva. El dinero me impulsa para ciertas cosas, pero no me motiva. Es como un efecto narcótico. Cada vez me tienen que dar más o una dosis mayor para yo seguir motivada. Entonces, si nosotros pensamos que nos estamos motivando con el dinero o con ganar más, con mi premio, con todo eso, entonces tenemos que hacer una autorreflexión, una introspección y decir, bueno, en realidad el dinero, porque en este contexto el dinero no puede ser el principal motivador porque muchos perdieron su trabajo, se les recortó el salario, entonces quiere decir que mi fuente motivacional ya no está. Entonces, ese es un problema bien complicado. Entonces, automotivarnos, pero buscar más allá de la parte económica, el propósito de lo que yo, y mi contribución en el trabajo. Y cuando hablo de propósito y contribución en mi trabajo, es lo que también Ana hablaba al inicio, que nosotros tenemos que alinear
digamos, todo lo que es mi desafío personal, profesional, mi proyección con lo que yo estoy haciendo en el trabajo, porque no es solamente un ejercicio, no es una gimnasia, el trabajo le da sentido a mi vida, por eso es muy importante también hacernos la pregunta si yo estoy en el lugar indicado. Si yo estoy en el lugar indicado, en el tiempo correcto, haciendo lo que realmente estoy preparado o me gusta hacer. Y conozco muchas personas muy cercanas que después de haber participado en cursos de coach ontológico renunciaron a sus trabajos después de muchos años, porque en esos cursos te obligan a hacer una introspección para saber si uno realmente está en el lugar que le gustaría estar cumpliendo su proyecto, no solamente profesional, personal. Entonces les lanzo ese tema para que también lo tengan ahí en la mesa. El segundo punto que me gustó, o sea, para mí automotivación se tiene que entrenar. Si yo no estoy motivado, tengo que buscar la manera de automotivarme, porque puede ser que no todos los días mi jefe me dé una palmadita en el hombro para motivarme. Yo tengo que desarrollar, tengo que buscar en mi interior. El punto dos que me parece súper importante, la escucha activa. Yo no puedo escuchar solo para responder y eso nos sale natural y dependiendo del temperamento que tengamos más. Yo que soy ultra colérica, yo me doy cuenta, tengo que hacer un ejercicio consciente de escuchar para responder lo que la otra persona necesita y no escuchar solamente para responder ahí y tener como la razón. Pero es algo así como muy mecánico mío. Entonces eso también, la escucha activa es muy importante para poder escuchar no solamente las palabras, sino todo. El escuchar va más es un ejercicio muy profundo. Y el otro tema, la productividad por objetivos. Justamente eso también es muy importante. Parece un poco contradictorio, ¿verdad? Ahora se trabajan menos horas, dice, ¿verdad? No, a lo mejor se está menos horas en oficina, pero se trabaja más focalizado por resultados y al final eso es más gratificante y tiene que ver con mi motivación. Si yo hoy tenía que hacer una cosa concreta, yo tenía que lograr una cosa en el día, y lo logré, para mí es súper motivante, porque puedo estar 8 horas en una oficina sin haber logrado absolutamente nada. Entonces creo que también esos tres temas me parece son fantásticos, o sea, a mí por lo menos esos tres temas de todo lo que presentó a todos es súper interesante, pero un poco como para generar ahí un disparador y puedan participar. Me gustaría que podamos hacer las preguntas. Acá tengo uno en el chat, Ana, y quiero leer mientras se van a... Sí, estoy leyendo. Dale. ¿Cuál sería la recomendación para inyectar optimismo, dice, a pesar de esta etapa que estamos viviendo? Genial. Justamente, cuando hablamos de crisis, ¿verdad? Que la crisis es un desafío, dice, ¿verdad? Cuando hablamos de crisis, ustedes también habrán escuchado que el término que dice, en una crisis es una oportunidad. Bueno, en realidad la crisis es una crisis. O sea, es una crisis hasta que hasta que vos encuentres la oportunidad en esa crisis. ¿Sí? Entonces, si vos no encontrás la oportunidad en la crisis va a seguir siendo crisis. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tenemos que buscar nuestra manera, tenemos que buscar nuestro cómo, pero nosotros vamos a encontrar la respuesta y nuestra respuesta no va a ser igual a la respuesta o lo que a la otra persona le funcionó. Y a veces decimos, ¿cómo es que a fulana o tal persona ahora en esta situación empezó a generar un montón de ingresos y cambió de rubro y todo eso, ¿sí? Porque vio en esa crisis una oportunidad, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver con eso. Y cuando me encanta el tema de inyectar optimismo, por ahí es ser consciente y ser también, o sea, ser consciente de qué cosas sí tenemos. Porque también a veces tenemos esas ganitas o esa costumbre de mirar lo que está mal, de mirar lo que no tengo, de mirar lo que hay afuera que no está acá, ¿sí? ¿Y qué pasa si para ser optimista yo empiezo a mirar lo que sí tengo, ¿sí? Tengo un techo, tengo una cama donde dormir, tengo agua caliente para bañarme en este frío, tengo un café rico para tomar, tengo salud, tengo ingresos mínimos, que sí, valorar eso que sí tengo, ser agradecidos,
¿sí? Practicar la gratitud, agradecer porque salió el sol, agradecer y si llueve y agradecer porque llueve, ¿sí? Entonces yo creo que el ser agradecidos nos conecta mucho con el optimismo, porque la vida, y sabemos, la vida no es color de rosas, pero tampoco es todo negro, o sea, depende de cuáles son los lentes con los que yo esté mirando. ¿Sí? Si yo estoy viendo todo negro siempre, eso no tiene que ver con la vida, tiene que ver conmigo, ¿sí? Y si yo, entonces, y si iba a decir, si yo veo todo color de rosa, tiene que ver conmigo, pero en realidad no existe ninguno de los polos, ninguno de los extremos, ¿sí? Entonces, una manera de trabajar el optimismo es valorando lo que sí tenemos. ¿Sí? Cuando yo estoy hacia afuera y no tengo y me falta y si estoy, entonces ahí es como que veo diferente, ¿sí? Difícilmente pueda ser optimista, pero cuando me centro en lo que sí tenemos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que, por lo que yo doy gracias hoy, cada día? Tantas cosas, eso me conecta con el optimismo. Sí, no sé si le respondí a Juan, y ahí arriba dice Sonia, ¿cómo sería la mejor manera de automotivarse? Yo creo que ahí Virginia lo explicó bastante bien, que tiene que ver con, yo tengo que encontrar mi propósito, ¿sí? Cuando yo encuentro mi propósito, y mi propósito puede ser un propósito súper grandioso o no tan grandioso, lo que importa es lo que a mí me haga sentido. Que a mí me haga sentido significa que signifique que tenga importancia para mí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a vos, Sonia, hoy vos podés decir cuál es tu propósito? ¿Cuál puede ser tu propósito? ¿Qué es tu motor? ¿Qué es lo que hace que cuando vos despiertes en las mañanas digas, gracias por este nuevo día, bueno, hoy quiero, ¿qué te entusiasma? ¿Qué es lo que te conecta? ¿Sí? Eso, sea lo que sea, ese es tu motor. Puede ser verle a tus hijos, sonreír, verle a tus hijos jugar, puede ser que te vas a un lugar donde vos sentís que estás contribuyendo, que vos te sentís valorada, que vos puede ser que te conectes con otras personas, que estés al servicio de esas personas y eso te dé satisfacción, ¿sí? Cada uno debe buscar cuál es su propósito, ¿verdad? Y es muy, también puede ser normal que yo no sepa cuál es mi propósito, ¿sí? No se asusten también que digan, pero sabes que tengo 40 años, yo no sé cuál es mi propósito, porque vivimos a veces, como decimos, voy a hacer un término que cochinístico, como le decimos, vivimos en transparencia, o sea, como que vivimos en automático, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, cuando yo estoy manejando, cuando ustedes están manejando, ustedes no están pensando, ahora voy a pisar el acelerador, ahora voy a prender la luz de stop, ahora voy a prender la luz. No están pensando en eso, no. Se van conversando, escuchando música, mirando y en automático es el manejo porque lo tengo incorporado. ¿Sí? Entonces eso pasa también en nuestras vidas a veces y no nos damos cuenta de cómo estamos siendo. ¿Sí? Entonces no pasa nada, pero sí podemos empezar a reflexionar. ¿Qué es lo que es mi propósito? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que me gusta más allá de lo que sea que esté hoy haciendo? ¿Verdad? Entonces, y puede ser como algo chiquitito, como algo grande, pero lo importante es que para ustedes tenga sentido. ¿Sí? Bueno, Así no mismo sé es, si les Ana. respondí. Así mismo, Ana, creo que sí. Y yo le quiero escuchar, voy a hacer un poco una motivación externa. Yo le quiero escuchar a don Cándido, por ejemplo, porque me gusta mucho que don Cándido siempre, él es el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Nuestra Señora. Y don Cándido, yo quiero escuchar cómo vos desde la cabeza de una cooperativa, qué desafíos encontrás en todo esto que estamos viendo y bueno, ¿y qué vas a implementar ahora para motivarle a tu gente de lo que estamos viendo? Ahora que sabes los tips. Gracias, don Candido, por estar. Gracias, siempre estás acompañando todo el proceso. Antes que nada, mis agradecimientos por esta invitación y también a nuestras ponentes, ¿verdad? Nuestra Ana Limensa, Ana. Entonces,
Yo creo que es muy interesante, es muy importante. Y de todo esto, ¿verdad? Lo que a mí me llegó bastante bien y es lo que procuramos nosotros llevar como motivación con el equipo que trabajamos en la cooperativa, es que en esta crisis nos tiene que servir de oportunidad. ¿Y qué tipo de oportunidad? Primero, a pesar de que no estamos juntos, de poder conectarnos un poco más con nuestra masa societaria y entre nosotros mismos comunicarnos de la distancia, porque muchas veces cuando estamos en ese día a día dentro de la oficina, los quehaceres diarios nos ganan todo y no tenemos esa oportunidad de poder escucharnos inclusive entre compañeros o entre subalternos, entre colaboradores de la cooperativa. Y entonces, esta es la oportunidad que tenemos para poder conectarnos un poco más, de conocer más la realidad de nuestra gente con quien trabajamos y también de nuestra masa societaria. Porque ustedes no se imaginan cómo la gente, ¿verdad?, en esta crisis se presentan y vienen y se acercan y comparten su realidad, sus problemas. Y la cantidad de gente que quedaron sin su fuente de trabajo. Pero también dentro de eso hay gente, como bien decía Ana, de que sacaron fuerza de flaqueza y encontraron una oportunidad para poder sobresalir, para poder vencer a esta dificultad. Y yo digo, ¿verdad?, que a pesar de todo este distanciamiento, esto de no poder estar, no poder reunirnos, a mí especialmente, como Ana dijo al principio, ¿verdad?, cómo yo me sentí cuando comenzó. Para mí personalmente y para nosotros como institución nos golpeó mucho, porque nosotros ese día que salió el decreto, el 11 de marzo, ese día era nuestro aniversario, cumplíamos 30 años, estábamos preparando la celebración de la Eucaristía, teníamos una conferencia magistral y después un brindis, y eso se fue, como se dice, se quedó sin la nada. Y a pesar de ahí comenzamos nosotros, ¿verdad? A todos nos afectó. ¿Para qué vamos a decir? No, nos afectó bastante. Empezamos y después pasó la semana, seguimos igual. Y yo que soy una persona que me considero una persona hiperactiva, que no me quedo aquí, que estoy acá, estoy metido en varias organizaciones. Y ahora no puedo, ni yo puedo creer que estoy encerrado desde el 11 de marzo hasta hoy en mi casa, que no puedo salir. ¿Y por qué? Porque trato de cumplir, trato de ser obediente con todo eso. Y mi motivación seguramente es esto que estoy escuchando, ¿verdad? De que uno procura de autoevaluarse diariamente, ¿verdad? ¿Qué yo estoy haciendo acá desde mi casa para poder no perder la comunicación con mi gente? Por eso decía al principio, creo que esto nos viene a nosotros, ¿verdad?, especialmente ya lo que entramos en la tercera edad, nos viene muy bien como una motivación para seguir realmente teniendo esa motivación de hacer algo por los demás y por nosotros mismos. Gracias, Y don Cándido. lo que quería preguntarle también, ya que tuvieron la oportunidad, ¿verdad? Antes pues decíamos nosotros, ¿verdad? Y esas palabras de las casas y en casa mismo, cuando yo formé mi hogar también, decíamos que lo que traíamos de afuera, eso tiene que quedar. Esas emociones que traíamos de afuera, ya sea problemas, ya sea cosas, tiene que quedar en la puerta, no tiene que entrar. Pero hoy día quiero preguntar si eso sigue en la misma forma o cambió, porque muchas veces yo vengo y comparto y alguna de mis hijas, ¿a quién le interesa eso? Me dice, pero entonces, ¿cómo va? Si eso sigue todavía, ¿verdad?, vigente, ¿verdad? Bueno, yo no tengo que mezclar las emociones que yo llevo de mi casa, porque la actitud que yo llevo de mi casa hacia afuera,
eso se nota en la persona, eso se nota en el trato que uno le va dando. La misma cosa, lo que uno trae de afuera, las actitudes se notan. Y eso Gracias, pregunto, don sí. Cándido, por tu pregunta. Oportunísima, me encanta y te felicito realmente por esa mirada que tenés. Y bueno, y para todos, ¿qué somos nosotros? La persona es una sola, o sea, yo no soy, tengo roles, ¿sí? Yo tengo mi rol profesional, yo soy psicóloga, soy coach, bueno, yo soy capacitadora, entrenadora, pero también soy mamá, soy hija, esposa, ¿sí? O sea, tengo roles, pero la persona es íntegra, es única, ¿sí? Eso que se decía, que vos tenés que dejar todo lo que es tu trabajo, en tu trabajo y en tu casa, no existe eso. Era una forma, como que era una forma de no involucrarse con lo que la persona traía, pero la persona es íntegra. Y otra cosa también que pasa ahí es que como que hay emociones que son buenas y emociones que son malas, ¿verdad? Si vos estás triste, no está bien. Y eso le enseñamos a nuestros hijos, ¿sí? No llore, no está bien que llore. Es una emoción, es información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que me venga de emoción, yo le tengo que validar, tengo que darle permiso, ¿sí? Si estoy enojado, si estoy frustrado, si estoy triste, si estoy alegre, si estoy ansioso, todo eso es información. Yo no puedo separar de mí eso. Si yo estoy con un tema en mi casa, que yo me peleé con mi marido, se va a notar, como vos decís, don Cándido, se va a notar. Y más vale que yo lo asuma. Sí, no pasé bien esta mañana, tuve una discusión, así que eso nomás pasa. Y ya está. Porque si no, puede ser que como, a ver, Zulmira es mi compañera de trabajo, entonces yo llego, estoy con ese tema que tuve y llego y ni no le saludo a Zulmira. Entonces Zulmira va a decir, ¿qué le pasa a Ana? ¡Qué mala onda! ¿Verdad? Y ahí ya empieza. ¿Y cómo afecta eso? ¿Y qué iba a pasar si yo llegaba y les cuento a Zulmira, ayer tuve una discusión y no me estoy sintiendo bien, Zulme, así que si me ves rara, ya sabes. Ya está. Asumo lo que me pasa. Y ella ya sabe, ¿verdad? Entonces nos evitamos también a lo mejor muchos conflictos o preocupaciones que no deben ser. Así que, don Cándido, usted tiene que ser así como es y la emoción que está ahí, darle permiso a eso, que esté y gestionar, ¿sí? Porque si estoy enojado, es una información. Tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Necesito gestionar. Eso sí es a lo que hay que hacer. No sé si te respondí. Gracias, Ana. Sí, súper importante. Gracias, don Cándido, siempre está participando. Y le di a don Cándido para arrancar porque hay menos representantes varones que mujeres. Y eso me llamó mucho la atención porque cuando hice la convocatoria y como era un tema de emociones, la mayoría de los varones se lo remitieron a mujeres, como que las emociones no es un tema de mujeres. Y entonces eso también noto en la participación. Y bueno, esos son patrones que traemos porque bueno, el varón no tiene que llorar, ya lo dijo también Ana, y ese tipo de cosas también lo llevamos al trabajo, ¿verdad? Entonces, no es que tampoco vamos a estar llorando todo el día en el trabajo o vamos a hacer algún tipo de espectáculo. Se habló bien que la idea es gestionar adecuadamente, canalizar adecuadamente las emociones, pero las emociones están muy presentes en el trabajo. Entonces, se puede armar y generar un conflicto muy importante y un malestar que permanece en el equipo si no son gestionados adecuadamente. Entonces, súper importante. Y un tema que no quería dejar pasar es que también los varones y las mujeres tenemos diferentes maneras también de expresar las emociones. De hecho, que las mujeres en general somos un poco más emocionales, ¿verdad? Lloramos más, bueno, un poquito más, queremos más mimos y todo eso, ¿verdad? El varón no. Entonces, de repente, si estás con una cara larga y tu esposo o tu novio lo que te pregunta, ¿te pasa algo? Nada. ¿Verdad? Entonces él dice nada y sigue y nosotros más enojadas porque nosotros queríamos que adivine lo que nos pasa. Y eso mismo a veces también trasladamos a los trabajos o a nuestros ámbitos laborales, ¿verdad? Y
entre como chistes nomás, ¿verdad? Pero no hay nada científico detrás de eso. Siempre dicen, no, son todas mujeres, ahí se van a matar todos. Un lugar donde hay todas mujeres, ahí se van a matar todos, ¿verdad? Tiene que haber un varón para equilibrar. Y yo lo que creo es que es un tema de gestión de emociones nomás, porque como somos un poco más emocionales, entonces, no sé, de repente canalizamos de manera diferente también esas emociones. Nosotros en DGRB la mayoría somos mujeres y súper bien, ¿verdad? No nos tiroteamos, no, muy bien. Pero es también un ejercicio consciente. Y también las emociones afectan en la productividad. Entonces, en este ámbito, lo que nosotros notamos mucho y nos pasa igual, yo no tengo ya hijos chicos, ya mi hijo está terminando la facultad y todo eso, pero si tuviera sería un lío, porque justamente a las horas que yo tengo que trabajar o lo que sea, si yo tengo que estar con él, si es chiquito, y acompañarle en la clase, porque ahora la mamá también es profesora, el papá también un poco, entonces seguro que estaría más histérica. O sea que estamos en una etapa donde la carga de emociones también es importante. Entonces también eso, reconocer que realmente estamos con una carga emocional importante, creo que es el primer paso. Y después canalizar adecuadamente, ¿verdad? Para que no estar rematando también, identificar la emoción como bien lo dijiste y bueno, canalizarlo de una manera inteligente también. Entonces, tuvimos cuarentena inteligente, reintegro inteligente y ahora vamos a ser emocionalmente inteligentes también. Me ¿Alguien encanta. quiera hacer un comentario, preguntar? Para ir cerrando, tampoco les quiero retener mucho más. Vamos a tener la grabación de esta, vamos a poner en nuestro canal de YouTube, van a poder revisar. Y en el próximo encuentro vamos a tocar específicamente lo que tiene que ver con comunicación, pero con cómo nos comunicamos personalmente y cómo nos comunicamos de manera inteligente desde la organización. Primero a la interna y luego hacia afuera, porque si yo estoy ahí con emociones a flor de piel, sin gestionar, obviamente voy a comunicar mal hacia mi compañero de trabajo, hacia mi colega y también al socio, porque voy a rematar, por ahí voy a rematar, eso es seguro, ¿verdad? Entonces, muy importante también después de hacer todo este ejercicio, tener como las pautas para saber qué es lo más adecuado para comunicar corporativamente, institucionalmente, porque no es lo mismo la comunicación institucional, cuando yo estoy comunicando desde la cooperativa Capiatá, desde la cooperativa Nuestra Señora, desde la cooperativa Upacaraí, no es lo mismo que Virginia Benítez sin alias. Cuando yo estoy comunicando Virginia Benítez de GRD, lo ideal es que sea lo más congruente posible, pero no puedo ser incoherente en la comunicación y cuando lo estoy haciendo por una organización, también eso tiene sus pautas. Bueno, le quiero escuchar un poco a una representante femenina, Laura Vega, le quiero escuchar. Hola Laura, te veo muy asintiendo, entonces, ¿qué puedes comentarnos Laura? ¿Cómo ves este tema? ¿Cuáles son tus principales desafíos, Laura? Ahí te Sí, escuchamos. muy buenas tardes. Sí, buenas tardes para todos, para todas. Y bueno, Ana comenzó hablando hace rato de cómo nos sentíamos cuando comenzó todo esto, ¿verdad? Y la verdad que nos sentimos con miedo al principio, con incertidumbre. Miedo principalmente por el hecho de que teníamos ese temor de salir, de ir al trabajo. A mí personalmente me entró eso, ¿verdad? Muchos temores, muchos miedos. Y también estaba leyendo un compañero que decía ese temor de perder también el trabajo, porque si bien se estuvo mencionando muchas empresas, y no sé si en las cooperativas, hasta el momento por lo menos no conozco de una cooperativa que ha reducido su personal, ¿verdad? Pero sí nos entró todo ese miedo, esa incertidumbre y de cómo afrontar esto. O sea, no sabemos cómo afrontar, ¿verdad? De repente como que ahora estamos aceptando más nuestra realidad, ¿verdad? Al principio costaba mucho, ¿verdad? Costaba muchísimo, pero ahora estamos afrontando un poco más y como que aceptando nuestra realidad, ¿verdad? Y de repente estábamos ya tranquilos. Te hablo de Capiatá, por ejemplo, ¿verdad? Más en mi sector, que yo estoy en Ruta 1, nosotras ya nos sentíamos más tranquilas de ir al trabajo, todo eso. Y de repente como que ahora Capiatá otra vez está en el foco, ¿verdad? Y no, se nos vino todito otra vez
cuando comenzó en marzo, esos miedos, esa incertidumbre, se va a cerrar nuestra cooperativa, se va a cerrar Capiatá, o sea, estamos así, con esos sentimientos, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, yo trato también en mi equipo de animarles a mis chicas, porque todas mujeres somos en el local, en la sucursal donde yo estoy, ¿verdad? De animarles, si bien que no sea solamente esa motivación económica, ¿verdad? Como decía Ana o Virginia, creo que estaba hablando sobre eso, que no solamente la motivación económica, sino que tratar de incentivar en ello otros aspectos también, ¿verdad? Y nada más, eso quería compartir, y una linda experiencia escucharla a ustedes, para poder también yo, como persona, tratar de automotivarme a mí misma y yo poder motivarle a mi equipo. Súper bien, gracias Laura. Realmente todos tenemos miedo, en mayor o menor medida, aunque estemos o no en el foco, todos tenemos que reconocer porque es algo nuevo. Y lo nuevo, sin antecedente, por lo menos en esta generación, sin antecedente, entonces es algo que genera incertidumbre porque no sabemos cómo reaccionar. Entonces lo incierto genera miedo. Entonces todos tenemos de alguna manera miedo. No hay que pensar que está mal el tener miedo. Ahora, no hay que permitir que te controle el miedo, obviamente, ¿verdad? Distinguir entre lo que son las posibilidades y las probabilidades. ¿Es posible que uno se enferme? Es posible. ¿Que pierda su trabajo? Es posible. ¿Que sí? Es probable. Y ahí ya entra el matiz. ¿Es poco probable? Más probable, ¿verdad? Entonces ya dependiendo en qué rubro estamos. Gracias a Dios, el sector de las cooperativas es uno de los que más ha protegido puestos de trabajo. No hay, han habido ajustes salariales, pero, o sea, que recortes de comisiones y todo eso, pero no se han tocado, que eso ya es una grandiosa bendición para todos nosotros, ¿verdad? Entonces eso realmente es tenemos que sentirnos muy bendecidos. ¿Alguien más que voluntariamente quiera preguntar o hacer un comentario para ir redondeando? Yo le voy a pedir entonces, ya que no hay voluntario, a Alba Corbalán de Copeduc. Yo quiero saber cómo se vive hacia Villarrica, porque acá pues estamos en Asunción y Central, estamos todos más apiñaditos. Entonces cualquier movimiento en falso es muy rápido, tiene un efecto dominó. Pero ¿cómo están hacia Villarrica, Ana? ¿Cómo están viviendo esto? Alba. Hola, Virginia, a todos. Un gusto compartir. Nos sentimos bastante tranquilos nosotros tomando todas las medidas todas las medidas que nos piden, y estamos siempre trabajando. Ya cuando se inició todo esto, como estaban diciendo también, teníamos miedos, temores hacia lo que podría ocurrir. Nos sentimos bastante contenidos porque nuestra dirigencia también nos transmitió eso. Nos transmitió seguridad, nos transmitió confianza durante todo ese tiempo en el que se inició. Ahora ya de nuevo volvimos casi a la actividad normal y estamos nosotros. Yo siempre le digo a mi equipo, al menos, que yo valoro mucho en la forma en que ellos nos respondieron, porque en el momento en que les pedimos para que se vayan y de nuevo a trabajar, a pesar de todo el miedo y de todo lo que todavía estábamos sintiendo, todos respondieron sin problema. De hecho que algunas veces ocurren, nomás luego también, ciertos desacuerdos, pero siempre tratamos de comprender. Qué bueno, Alba. Creo que Villarrica y Guairá y el interior, salvo algunos focos, están, digamos, viviendo de manera diferente todo esto, ¿verdad? El impacto digamos así, más fuerte. Hoy justo conversaba con una persona que me dijo, no, nosotros nos estamos preparando para mudarnos a nuestra casa de Kindle. Vamos a instalar, ahora que se abra, vamos a mudarnos a nuestra casa de Kindle. Y bueno, el que puede, bien, ¿verdad? Porque imagino que se está viendo de otra manera. Ahora, siempre vamos a tener desafíos y cómo enfrentamos los desafíos también va a determinar, nos vamos a hacer más fuertes o vamos a estar huyendo, porque en realidad, si después se instala en Quindío un foco y no puede salir otra vez de Quindío y buscar otro lado, ¿verdad? Entonces, bueno, nos toca a todos y quiero animarles, agradecerles este tiempo, pedirle a todos que abran sus cámaras
por favor, vamos a hacer una fotito institucional, ya que, bueno, normalmente cuando estamos de manera presencial, ahí vengan todos para la foto, uno se sientan y todo eso. Ahora no tenemos esa posibilidad, pero les pido a todos, por favor, que si pueden abrir su cámara, entonces vamos redondeando. Muchísimas gracias por el tiempo que nos están dedicando. Señor director, no sé si de repente querés dar unas últimas palabras mientras nos vamos sacando la foto. Fantástico, gracias Virginia. Me parece muy bien. Creo que ha sido una presentación muy importante. Creo que al final de cuentas la implementación de todos los consejos, de todos los aprendizajes, es lo más complicado hacerlo en el día a día. También entiendo que el fomento de la capacidad para poder leer las emociones y poder autocontrolarse también no es sencillo. Eso requiere de mucho tiempo de tratarlo y hacerlo. Y bueno, coincido con todos ustedes que la comunicación es el arma o el instrumento más importante. Yo siempre les comento a mis colegas que, bueno, tener las puertas abiertas y también comunicar en todo momento, saber leer muy bien las emociones y tratar de conversarlo en el mismo momento en que pudo haber existido una emoción negativa, es una arma y un instrumento muy importante para trabajar en grupos que puedan y quieran tener un alto impacto. Y también el aspecto final de tener una misión en la vida, creo que también es muy importante para poder automotivarse, para poder saber que puede generar un cambio muy importante en su entorno. Entonces, me encantó las ponencias. Espero que en algún momento nos podamos ver otra vez en los seminarios presenciales y les deseo entonces en este momento una bonita noche. Muchísimas gracias, Virginia, y gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos el 17, plan de comunicación institucional, cómo tenemos que comunicar. Muy importante comunicarnos nosotros y comunicar con el socio. Nos vemos, que tengan lindo resto de jornada. Gracias por estar. Gracias, que estén muy bien. Saludos, Iri, Pedro, Marco, la Universidad de Perú. Saludos por allá. Gracias. Que estén muy bien.